Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Briviesca Benítez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente llevo la carrera de Ingeniería Industrial y estoy tomando la materia de Control Estadístico de Calidad con el profesor Juan José Morales Ibarra. Estamos llevando la unidad número 4 que lleva por tema planes y muestras de aceptación y pues vamos a empezar un poquito con teoría y un poquito de ejercicios para entender un poquito estos temas. Empezamos con el primer tema que es conceptos básicos del muestreo de aceptación. Queremos saber qué es un muestreo de aceptación. Este consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. En un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra. En este caso, aunque se hace un muestreo, no queremos evaluar esa cantidad de muestras que se hayan eh, realizado. Obviamente sí se va a tomar en cuenta el resultado, pero este resultado le va a afectar a toda la población. Es decir, si tengo un lote de 5,000 piezas y a lo mejor yo solo le hago un muestreo a 100 piezas de esta, si yo tengo cierta cantidad de defectos, la toma de decisión no solamente le va a afectar a estas 100 piezas que tomé, sino le va a afectar a todo el lote completo de donde tomé este muestreo. El concepto estadístico en general de muestreo aceptable es que es un contraste, perdón, de hipótesis en el que se evalúa una característica, o sea, un parámetro de una población a través de unos valores muestreales. Vamos a entender un poquito mejor con la siguiente imagen, conceptos básicos del muestreo de aceptación. Aquí tenemos una imagen. Vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son como tornillitos, 12 tornillos. Todo este equivale a mi población. Si de estos 12 yo solamente tomo 3 para inspeccionar, yo los tomo y entonces empiezo a inspeccionar, como viene aquí. Eh, lo que me salga aquí, si llego a encontrar defecto, no solo le va a afectar a estas 3 piezas, le va a afectar a toda la población, a los 12. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a determinar si estos 12 van a ser aceptables o se van a estar rechazando. Entonces, esto viene siendo nuestra muestra de aceptación, ¿ok? De una población saco muestra, inspecciono y el resultado me afecta sí o sí a la población, ¿ok? Bien, el concepto de muestreo viene asociado con la inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Una inspección de recepción nos ayuda a saber si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Entonces, ya vimos, ¿no? Que el decir muestreo va muy de la mano de la inspección, porque supone que el muestreo se le aplica inspección y pues en esa inspección sabemos si hay o no piezas defectuosas y entonces se acepta o no se acepta todo el lote o toda la población. En este caso se puede aplicar una inspección de recepción. ¿Cómo se hace? Esta nos ayuda a saber si nos limitamos solamente a un muestreo o a una inspección 100%. Y aquí tenemos la formulita. Aceptar sin inspección es cuando sí la peor fracción defectuosa esperada es menor a la división del costo de inspeccionar una pieza entre el costo de aceptar una pieza defectuosa. O realizamos la inspección a 100% si el peor fracción defectuoso esperado es mayor a la división entre el costo de inspeccionar una pieza entre el costo de aceptar una pieza defectuosa. Entonces, como resumen, la inspección va muy de la mano al muestreo. Podremos hacer una inspección de recepción, el cual nos va a decir si vamos a hacer un muestreo o nos vamos a ir más a fondo con una inspección al 100%. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. Y ahora vamos a ver tipos de muestreos de aceptación.
tenemos tres tipos. Estos tipos van de acuerdo el primero con la naturaleza de la población y se basa en los lotes aislados, lote a lote y lote de fabricación continuo. El segundo tipo va de acuerdo con la naturaleza de las características inspeccionadas y serían por atributos o variables. Y también el tercero va de acuerdo con el número de muestras a tomar. Estas pueden ser simples, dobles, múltiple, secuencial. Estas tablas, bueno, vamos a empezar, perdón. Con esto terminamos los conceptos básicos de muestreo de aceptación y empezamos con el uso de tablas de muestreos 1000 STD, 414, 105D y Dodge Roaming. ¿Qué son estas tablas? Bueno, estas tablas se basan en los siguientes conceptos. En el nivel de calidad límite, que lo podemos conocer como NSL, y en el límite de calidad media de salida, que es la LCMS. Cada uno de estos conceptos manejan tablas, tanto como para muestreo sencillo como doble. Ahorita más adelante vamos a ver cómo las dos tienen estos dos tipos de muestreo. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estas? Es que reduce inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Y sí, por ejemplo, una empresa no se llevaría mucho inspeccionando 100% si genera miles y miles de productos al día. Entonces, si divide estos productos en lotes y un lote es de 10,000 piezas y probablemente no tiene el tiempo para inspeccionar todo eso, pues esta es la ventaja de estas tablas, porque solamente inspeccionamos o hacemos un muestreo, si de 10,000, probablemente de unas 205 piezas, se hace el muestreo y pues de esa manera ya determinamos qué pasaría con el lote completo y ya no estaríamos invirtiéndole tiempo, recursos a la inspección 100% de todo el lote. Entonces, esa es una de las ventajas de esta tabla. Empezaremos con la tabla acerca del nivel de calidad límite, NSL. Estas son basadas en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NSL, sea aceptado. Hay dos juegos de tablas, tablas de muestreo sencillo y muestreo doble. En total de todas las tablas, tomando en cuenta el sencillo y el doble de NSL, son 16 tablas. Y es importante que conozcamos los siguientes conceptos para entender estas tablas. N mayúscula es el tamaño del lote. NSL ya sabemos que es nivel de calidad límite. N minúscula es el tamaño de la muestra. Y C es el número de aceptación. Y vamos a ver un ejemplo de una tabla. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, si tenemos un tamaño de lote, es decir, la N, habíamos dicho que la N era el tamaño del lote, este es de 1500 y tenemos el promedio que es de 0.25% y el plan de muestreo sencillo necesario para NSL que es del 1%, entonces ¿cuál será el tamaño de la muestra requerida y cuál es el número de aceptación? ¿Cuál es el límite de la calidad media de salida? Muy bien. Nos vamos a la siguiente tabla y tenemos que recordar muy bien La N es 1500, el promedio de 25 y el muestreo sencillo es de 1%. Entonces, ocupamos una tabla. De las 16 que decimos que existe en la NSL, ocupamos la tabla de 1%. Esta es la tabla de 1%. Y entonces decía el problema que teníamos el número de lote en 1500. Aquí está de 1000 a 2000, 1500. Entonces sabemos que entre todos estos datos donde venga 1500 podría ser el resultado, pero nos dice que tiene un promedio de 0.25. Buscamos los promedios y tenemos de 21, de 0.21 a 30. Entonces este es el dato. Subrayamos y donde nos cruzamos, en este caso, en estos datos sería el dato que yo busco. 490 sería el número de la muestra, el C sería el número de aceptación y por último el LSMS venía siendo el punto 21, que son estos datos, los resultados a este problemita.
tomando en cuenta esta gráfica. Bien, el límite de la calidad media de salida, es decir, la LSMS, son los planes de muestreo para este concepto. Se concibieron como respuesta a necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. ¿Cuándo podemos aplicar estos límites? Se aplican cuando se especifica la cantidad de lote, como los lotes del cliente. Es aplicable en el concepto del SMS. Cuando el lote es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales. Ok, aquí por problemas de materiales, por el manejo de materiales, probablemente mi lote es de 15,000 piezas, pero cada pale le caben 5,000. Entonces, aunque toda mi población es de 15,000, yo voy a subdividir en 5,000 cada, o sea, en tres pales de 5,000. Entonces están subdivididos. Por eso es que podría aplicar este. No sé si me expliqué. Pero bueno, los planes del SMS limitan la cantidad de la calidad pobre de salida con base a un promedio. Pero en el caso de los lotes individuales no ofrece garantía alguna. Y al igual que el otro límite, este también tiene dos juegos de tabla que van basados al muestreo sencillo y muestreo doble. Y a diferencia del otro límite que tenía 16 tablas, este límite maneja 26 tablas. Y veamos otro ejercicio. Es muy parecido pero con otros datos. Dice, si tenemos un tamaño de lote, es decir, la N es de 1500 y el promedio del proceso es de 1.60%, el plan de muestreo sencillo necesario para LSMS es de 3%. ¿Cuál será el tamaño de la muestra? ¿Cuál es el número de aceptación? ¿Cuál es el NSL? Perdón. Si vimos que la tabla de NSL me daba el LSMS, esta nos va a dar el NSL. Entonces ocupamos la tabla que contenga el LSMS de 3%, que viene siendo esta tablita. Y vemos que el número de del lote es de 1500, entonces nos quedamos en 1000 a 2000. Y todos estos datos podrían ser. Pero me dice que el promedio es de 1.60, buscamos y aquí tenemos el 1.21 a 1.80. Subrayamos y entonces estos tres datos son los que yo ocupo, donde el número de la muestra va a quedar en 65 y el número de aceptación va a quedar en 3 y el NSL de 10.2. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agarrar 65 muestras, 65 piezas y solamente me pueden salir 3 piezas malas. Solamente si yo tengo 4 piezas en adelante mal, yo no acepto ese material. ¿Ok? Si me salen 3, 2 o 1, el material es aceptable. De 4 en adelante, el material no es aceptable. De igual manera acá se me pasó a decirlo. Aquí yo voy a agarrar 490 piezas. 490. De esas 490, pues yo nomás voy a tener un límite de dos piezas. O sea, si ya me salen 3 piezas mal, ya mi material, mi lote no va a pasar. Pero no van a pasar no solo los 490, no van a pasar las 1500 piezas. ¿Por qué? Porque como ya decimos, estamos hablando de la población completa. ¿Ok? Bien. Nos quedamos aquí. Hablemos ahora del plan de muestreo de aceptación por atributos. ¿Qué quiere decir por atributos? Bueno, que tenemos dos opciones, pueden ser 3 y 4, pero no son números, no son cantidades. Sí podría ser número, pero cada número podría significar algún atributo. O sea, por ejemplo, el 1 podría afectar pasa, el 2 podría afectar no pasa, ¿no? Pero un dato así como ya específico, alguna medida, algo así, eso ya no serían atributos. Dice que en el plan de muestreo de aceptación por atributos se toma un muestreo aleatorio de un lote y cada unidad se clasifica como aceptable o defectuosa. El número de defectos se compara entonces con el número permisible establecido en el plan y se toma una decisión de aceptar o no aceptar ese material.
Las tablas pueden incluir tres clases de muestreos: un muestreo sencillo, un muestreo doble o un muestreo múltiple. Entonces queda clara con los atributos, prácticamente son eh, opciones de pasa, no pasa, es aceptable, no es aceptable, bueno, no bueno, eh, sin defecto, con defecto. Estos son los atributos. Para el uso de estas tablas de atributos se deben conocer el tamaño de la muestra y la protección por NCA. ¿Ok? Y estas tablas indican el tamaño de la muestra requerida y el número de efectivos que se pueden permitir en ese tamaño de muestra. También indica cuándo se debe usar la inspección reducida, normal o severa. Y es importante que antes o para poder saber cuántas muestras tenemos que ver y cuánto va a ser mi límite de permisivo de defecto, debemos establecer primero el AQL y el RQL, que en español AQL significa NSA, nivel de calidad aceptable, y RQL PDTL, que es porcentaje de defectuoso tolerable por lotes. Entonces, para poder solucionar algún problema de este tipo, tendríamos que conocer estos dos datos, el AQL y el RQL. Vamos a ver algunas muestras de la gráfica. Aquí tenemos perdón, de tablas. Tenemos aquí unas tablitas donde nos muestra el nivel de inspección y acá nos dice qué significa, tomando en cuenta que el 2 es normal, el 1 va a ser mitad de lo normal y el 3 va a ser el doble de lo normal. Tenemos los niveles de inspección y pues estos son los tamaños de lotes que empiezan desde 2 hasta 8 el primero, y pues acá se viene un poquito de 50.001 a, a más, ¿no? Sin límite. Y tenemos la siguiente tabla que también nos sirve en el muestreo de aceptación por atributo, donde tenemos el código de letra, tenemos el tamaño de muestra y tenemos el nivel de calidad que se va a aceptar, cuánto se estaría aceptando. Y por último, hablemos de el plan de muestreo de aceptación por variables. En este plan, pues, y ahora sí estamos hablando de datos concretos y prácticamente sin límite, porque son números, son cantidades, son valores. eh, en este plan se toman muestras y una medida de una característica de calidad especificada con una unidad, con unidades. Estas medidas se resumen en un estadístico simple y el valor observado se compara con un valor permisible definido en el plan. Después de tomar la decisión, se acepta o se rechaza el lote. Y la ventaja que tiene es que la información adicional proporcionada en cada muestra a su vez da como resultado tamaños de muestras menores y se comparan con un plan de atributos que tienen los mismos riesgos. Actualmente en la industria, pues este plan no es tan favorable. El que tiene la preferencia es el sistema de inspección pasa no pasa, y pues este de muestreo por variables pues casi o prácticamente no. Bien, hagamos un ejemplo de Minitab, pero este caso va a ser para el ejemplo de aceptación por atributos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a borrar estos datos porque ya lo había hecho anteriormente. Vamos a borrarlo, las respuestas, para poder realizar. Bien. El ejercicio dice: en una empresa de lancetas de seguridad se recibe un envío de 10.000 unidades. Si no quisiéramos inspeccionar todo el lote, ¿cuántos productos deberíamos inspeccionar de acuerdo a los datos proporcionados? ¿Cuántos defectos son permitidos de acuerdo a la muestra? Y pues como mencionamos hace rato en la teoría, requerimos los datos de AQL, RQL. El alfa y el beta realmente ya te lo da el Minitab, pero sería de 0.5 y el beta sería de 1. Entonces AQL me lo está dejando de 1.5 este problema y el RQL de 5%. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir uno nuevo para empezar de cero. Y nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por atributos, y aquí le vamos a dar crear un plan de muestreo,
queremos el pasa o no pasa defectuoso y nos vamos a ir por porcentaje de defectuosos. Ok, el AQL decíamos que estaba en 1.5 y el RQL de 0.10, si no me equivoco. No, de 5, perdón. De 5. Ok, el alfa de 0.05 y el riesgo de consumidor beta de 10. Y tenemos un lote de 10.000 unidades. Vamos a irnos a gráficas para aceptar todas. Las aceptamos y le damos a aceptar. Y aquí nos va el dato. ¿Sale? Aquí me dice que el tamaño de mi muestra va a ser de 209. ¿Qué quiere decir? Vamos a pegar aquí. ¿Qué quiere decir? Que 200 de las 10.000 unidades que a mí me llegaron o que tengo en envíos, yo voy a tomar solamente 209. Y de esas 209 tengo la oportunidad de encontrar solo 6 unidades que traigan defecto. Si a partir de la unidad, si a partir de que yo tenga 7 ya unidades con defecto, ya rechazaría no los 209, sino voy a rechazar las 10.000 unidades. ¿Ok? Para inspeccionar 100%, para revisar todo. Pero ya no vamos a estar revisando, no solo vamos a rechazar estas 209, se va a rechazar todo. Si tenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1, todavía es aceptable, pero 7, 8, 9 en adelante, todo ya se estaría rechazando. ¿Ok? Y pues esto sería todo de mi parte.